Nuevamente vamos a pasar al estudio de la palabra. Prepare su mente, su corazón para recibirla. Dios nos habla por medio de la Escritura. Ya no nos habla por medio de sueños como lo hacía el Antiguo Testamento. Ahora nos habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si trajo su Biblia, vaya a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 60 en adelante. Mi Biblia como subtítulo dice palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 60. Si ya lo tiene, vamos a seguir la lectura. Dice Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, dándote honra y gloria por los siglos de los siglos, sabiendo y reconociendo que usted tiene el control de todo. Usted nos mira, nos observa y sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Ayúdenos en esta hermosa mañana a que todos salgamos edificados, a que todos comprendamos bien su mensaje, a que todos atesoremos y echemos mano de su palabra, la cual es vida eterna a los que la reciben. Así, Padre, bendiga a cada uno de los que estamos presentes y ayúdenos. Y en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. El poder de las palabras de Cristo. Así le he puesto yo como tema. El versículo clave es Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas son palabras de Cristo. Así que vamos a meditar al día de hoy. Sabemos que a nuestro alrededor vivimos en un mundo donde se busca una vida y un propósito. Pero a veces buscamos nuestra vida y nuestro propósito en una fuente equivocada. Sí, el mundo ofrece muchas cosas, pero muchos ponen su vida en el mundo, en las cosas materiales, en los logros personales, en las riquezas, en las filosofías humanas o en los placeres pasajeros. A veces nos enfocamos más
en nuestro trabajo que en las cosas que dan vida eterna. Sin embargo, nada de lo que usted se enfoque en este mundo puede satisfacer verdaderamente la vida espiritual del hombre. El versículo 63, Jesús dice que Él ofrece vida eterna. Y más adelante nos enseña que muchos no creyeron en esa vida. Igual al día de hoy se predica el Evangelio para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y muchos no creen. Igual ya pasó en aquellos tiempos cuando Jesús estaba en vida y en carne en este mundo. Jesús ya les enseñó y les explicó que Él era la luz de la vida. Y muchos en aquel tiempo lo despreciaron. Muchos en aquel tiempo no creyeron en Él también. Y eso que Él les testificaba personalmente. Ahora nosotros solamente enseñamos lo que Jesús nos ha dejado. Y Jesús quiere que todos tengan vida eterna, pero que crean en su palabra. Ya no Él está en vida en carne al día de hoy, pero el Espíritu es el que quiere otorgar vida eterna a aquel que lo reciba. La pregunta es, ¿estamos buscando vida donde no la hay? ¿O estamos recurriendo al poder vivificante de las palabras de Cristo donde sí la hay? El poder de las palabras de Cristo es un poder vivificante que transforma vidas. Hasta el día de hoy ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchos. Y ese es el poder del Evangelio. Porque el Evangelio tiene poder para transformar vidas. El primer punto que quiero llevar es que el Espíritu es el que da vida. Y vamos a ver desde dónde viene la vida. El concepto de dar vida en la Biblia está en la naturaleza de Dios, en las acciones de Dios. Dios es la fuente de vida. El Espíritu es el que da vida. Acuérdense que desde el principio se habla o muestra la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Allá en Génesis 1:1. Y Él es el que en 7 días dio vida a los peces, a los árboles y al hombre. Dios es la fuente de la vida. Pero hablar de la fuente de la vida pues es muy largo para aprenderlo en 30 minutos. La Biblia nos enseña que Dios es la fuente de vida. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Y quién es el hombre? Pues usted y yo. Dios nos dio un soplo de vida. Nos hizo del polvo. Y al polvo vamos a regresar algún día. Pero el Espíritu regresa al Creador. Este acto de creación subraya el papel de Dios como originador de la vida, enfatizando su soberanía y su poder. En el Nuevo Testamento, ahora Jesucristo se presenta como el dador de la vida. Él tiene poder para dar vida y para quitar la vida. Acuérdense que Jesucristo es el mismo Dios. Allá en Juan capítulo 14, Él se presenta y le dice a sus discípulos: yo soy Dios. Yo he estado con ustedes desde el principio y hasta este día he estado. Y se presenta a los discípulos como Dios. Si
¿Se acuerdan que Jesús es el dador de la vida con el ejemplo de aquel que resucitó a su amigo Lázaro? Allá en Juan capítulo 11, versículos 25 y 27, cuando Jesús dijo aquellas palabras, en el versículo 25, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y añadió Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro era un amigo de Jesús que había muerto. Lo buscaron cuando tenía vida para que lo sanara. Pero Jesús andaba ocupado en otra aldea y lo dejó que muriera para mostrar su poder y para mostrar el ejemplo que Él da vida después de la muerte. Dice versículo 26, Juan 11, 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero la escritura que leíamos allá en Juan capítulo 6 dice que muchos se volvieron atrás, que muchos ya no andaban con Él. Muchos no creyeron en Él. Desde el capítulo 6, Dios habla que Él era el pan de vida. Del versículo 25 en adelante, les enseña a los judíos que Él era el pan de vida. No como el maná que dio Dios en el desierto. Muchos en aquel día, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 34, versículo 32, Jesús le dijo a los judíos, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan en el desierto, mas mi Padre os da el verdadero pan en el desierto, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Pero miren lo que pasó en el versículo 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna.
yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que en él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y vivéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Cuando participamos de la cena, participamos de la carne y de la sangre. Simbólicamente, todos aquellos que tienen vida eterna participan de este emblema espiritual. Por eso Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque han creído en el Hijo de Dios, se han bautizado para nueva vida, se han bautizado para salvación, se han bautizado para tener vida eterna. Cuando participamos de la cena del Señor, comemos de la carne y de la sangre de Cristo, simbólicamente por medio del pan y del vino. Pero los judíos no entendían ni comprendían qué es comer de la carne y qué es comer de su sangre. Pensaban que iban a comerse a Cristo personalmente, su carne y su sangre. Pero Jesús está diciendo en una enseñanza muy simple: todo aquel que es de Cristo participa de todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo nos da. El ministerio de Jesús está marcado por pactos que restauran la vida, como resucitar a Lázaro de entre los muertos, sanar a los enfermos, demostrando su autoridad sobre la vida y la muerte. Todos los que participamos de carne y sangre heredaremos vida eterna en la resurrección cuando Cristo se manifieste. Pero si usted no participa de carne y sangre, o sea, si usted no come la carne y la sangre de Cristo Jesús, no tiene vida eterna. Pero hoy Cristo quiere darle la vida. En Juan 6:63, el versículo que leímos, Jesús declara que el Espíritu da vida. La carne no aprovecha para nada. Jesús nos está enseñando que el Espíritu es la impartición de vida a través de la palabra de Cristo. Cuando uno la acepta, la recibe y obedece el mandamiento. El Espíritu dador de vida es fundamental para la experiencia cristiana, abarcando el acto inicial de la regeneración a una nueva vida en Cristo. ¿Se acuerdan de aquellos huesos secos? Allá en Ezequiel capítulo 37, donde aquellos huesos secos eran un ejemplo del pueblo que estaba muerto en vida. Pero en ese versículo muestra que en los futuros días Dios daría un espíritu nuevo, en el cual todos andarían por él. Por ejemplo, Ezequiel 37, ya al final, de ese versículo dice Dios, mostrando cuando le dio vida a los huesos secos ahí en Ezequiel. Dice Ezequiel 37, versículo 25 en adelante: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres.
En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos, sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y multiplicaré y pondré mis santuarios entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y es Cristo Señor el que está en medio de nosotros ahora para siempre. Así que Cristo es el que da la vida. Cristo es el que por medio de su Espíritu Santo nos da un nuevo ser. Debemos de permitir que el Espíritu de Dios venga a morar en nuestra vida. ¿Cómo se recibe? Bautizándose para el perdón de los pecados. Usted recibe el don del Espíritu Santo, obteniendo como regalo vida eterna. El punto número 2 es que la influencia de la carne no nos deja obtener la vida eterna. Pero dice Jesús que la carne para nada aprovecha. La carne siempre pone límites. Después de esto, acepto la vida eterna, pero la carne para nada aprovecha. Todo lo que la carne ofrece es temporal. Todo lo que la carne ofrece es sin valor eterno. Todas las obras humanas por sí solas no pueden salvar ni satisfacer el espíritu del hombre. La carne es una trampa de autosuficiencia. Muchos intentan encontrar vida en sus propios logros. Muchos intentan encontrar vida y no la encuentran sino un vacío. El libro de Eclesiastés nos dice, en el capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo el que se enfoca en este mundo, todo es vanidad. La vida eterna se encuentra en Cristo. Si usted no obtiene la vida eterna, se va a marchitar como aquella planta que se siembra y se deja sin riego. Aunque intentemos regarla con agua, nunca revivirá. Así también la carne no puede producir vida si no está el espíritu de vida en ella. Por eso Jesús dice ahí mismo en el versículo principal que el espíritu da vida, pero la carne nada aprovecha. Y añade Jesús, las palabras que te he hablado, dice, son espíritu y son vida. Pero añade Jesús que muchos no creyeron en Él. Y hasta el día de hoy, muchos están obedeciendo más a su carne y a las palabras de vida que Cristo nos está enseñando. Jesús dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y dan vida. Juan ya nos ha enseñado lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. Pero las palabras de Cristo las estamos haciendo a un lado y no nos estamos llevando para ser transformados por medio de ellas. La Escritura está llena de muchos ejemplos. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, pero también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús conocía las intenciones de estos hombres, aquellos a los cuales les decía que en Él tenía vida eterna, pero Él sabía que muchos no le iban a aceptar. Él sabía que muchos se estaban dejando llevar por otros impulsos. La palabra de Cristo no penetraba en sus corazones porque sus corazones estaban llenos de otra cosa.
Pero la palabra hasta el día de hoy sigue viva. La palabra de Cristo hasta el día de hoy sigue dando vida. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la bendición de obtener vida eterna todavía sigue hasta el día de hoy. Claro, ya no está Cristo en carne para que Él nos diga, pero su palabra sigue siendo viva hasta el día de hoy. Está en usted, está en mí en aceptar la palabra de Cristo. Tenemos un ejemplo. La palabra de Dios tiene poder para resucitar al pecador más perdido. Ya el ejemplo nos lo dio Jesús por medio de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 43 al 44, dice Jesús, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Aquí Jesús muestra su poder de que Él tiene el poder de la vida y la muerte. Lázaro ya había muerto y es una reflexión que cuando nosotros muramos en Cristo Jesús, al día de hoy, Jesús nos dice que nos resucitará en el día postrero. Pero acuérdense que todos vamos a morir. Unos van a ser resucitados para vida eterna y unos van a ser resucitados para condenación eterna. Dios quiere que atienda a las palabras de Cristo. En aquel día cuando Cristo andaba, dice, muchos no creyeron, pero también nos enseña que muchos de sus discípulos, de los que le seguían, dudaron. Y Jesús los reprende y les dice, si acaso quieres irnos también, pues vayan también. Pero es necesario que cada uno de nosotros atendamos a nuestra salvación para que no nos deslicemos y la perdamos. Cristo es el que nos va a resucitar en el día postrero, pero necesitamos obtener el espíritu de vida. Si usted no tiene el espíritu de vida al día de hoy, bueno, Dios es el que añade a la iglesia. Si Dios le ha puesto en su corazón el recibirlo hoy, bueno, no se niegue. La carne le va a echar muchas mentiras. El diablo siempre pone pretextos para no aceptar a Cristo. Pero Dios hoy está poniendo la vida. Hoy está poniendo un espíritu de vida. Hoy es el momento de preguntarnos a qué le estamos dando más prioridad. Si le estamos dando más prioridad a las cosas temporales que la carne adquiere, o si nos estamos esforzando por vivir una vida en la cual Dios por medio de Cristo ofrece. La invitación a cada uno se hace todos los días. Bueno, cada que tenemos el día de servicio, venimos y escuchamos la palabra de Cristo. Cristo se presenta hoy como el dador de vida. Y todo aquel que cree en Él, dice, tendrá la vida eterna. Y todo aquel que cree en Él va a ser resucitado en el día postrero cuando Cristo se manifieste. Esas son palabras de vida que Cristo da. Y son palabras firmes porque Dios no es hombre para que mienta, Él siempre las va a cumplir. Pero Dios le da la oportunidad a usted y a mí de escoger la vida o la muerte. Por eso es necesario que reflexionemos cómo estamos delante de Dios. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es necesario que se apresure porque el día de mañana no existe. El día de mañana podemos tener un accidente y podemos morir en ese accidente. La hermana decía que trabajando se cayó de la escalera. No pasó a graves porque Dios la cuida. Igual cuando andamos manejando a veces se nos atraviesan y no pasamos a graves porque Dios nos cuida. Pero va a llegar el momento en el cual la muerte nos sorprende.
Pero estando en Cristo Jesús tenemos una bendición de que podemos entrar a la vida eterna. Pero si no estamos en Cristo Jesús y la muerte nos sorprende, bueno, es una tristeza, porque va a ir el hombre a una condenación eterna. Por eso hoy ofrece Cristo la vida, el espíritu de vida, y la ofrece voluntariamente. Él no fuerza a nadie. Cuando Él estuvo en vida, Él predicaba y los que la atendían echaban mano de ella. Hoy se predica la palabra, que es lo mismo. Cristo murió, pero también resucitó. Él está vivo. Y Él vive y reina en cada uno de nosotros los que hemos aceptado. Así que, ¿está en usted? Están en mí de recibir estas palabras de vida eterna, la cual solo Cristo da. La Escritura dice que en ningún otro hay salvación. La Escritura dice en Marcos 16:16 que todo aquel que sea bautizado será salvo, pero que todo aquel que no sea bautizado será condenado. Así que le invitamos, si usted quiere ser bautizado el día de hoy y perseverar, porque la salvación es de perseverancia. Hebreos 12:1 y 2 dice que corramos con paciencia la carrera. A nadie se le dice, a nadie se le escucha. La carrera cristiana se corre con paciencia. Pero en el versículo 2 dice que esa paciencia, bueno, que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Que no pongamos nuestra mirada en el hombre, porque el hombre falla. Cristo es el que corre la carrera con nosotros. Él dijo que Él estaría hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros. Así que, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, hoy puede tener la vida eterna. Y puede ser resucitado en el día postrero cuando Cristo se manifieste. Así que, lo invitamos. Si hoy quiere ser bautizado, si hoy quiere ser adherido, si Dios le ha puesto en su corazón aceptar a Cristo, bueno, le invitamos. Y para que reflexione, vamos a entonar un canto de invitación. El que pueda estar de pie lo puede hacer y que Dios nos bendiga.